Un amanecer con mucha movilización policíaca para quienes viven en la colonia Morelos. Un operativo sorpresa se realizó al predio marcado con el número 33 de la calle de Peralvillo, presuntamente utilizado como un centro de operaciones de un grupo delictivo, y en el cual fueron detenidas 31 personas. El cerco a la zona fue por más de 8 manzanas a la redonda. Desde Paseo de la Reforma fue cerrada la calle de Matamoros, Libertad, la misma Peralvillo desde Eje 1 Norte y por atrás ya al interior de Tepito, la calle de Jesús Carranza. El punto rojo, por así llamarlo, y con más presencia policíaca, fue la calle de Peralvillo, Estanquillo, Jesús Carranza, Matamoros, Aztecas y Jaime Nuno. Solo se permitía el tránsito local. Al exterior cual búnker, el predio cuenta con 2 puertas metálicas, un predio con alrededor de 350 departamentos de renovación, de aquellos que fueron entregados tras el sismo de 1985. Al interior, altares, motocicletas, cajas de cartón repletas de marihuana. Fueron cateados 2 domicilios localizando un laboratorio para la confección de narcótico sintético. Se aseguraron cerca de 50 kilos de precursor químico, aproximadamente 2,5 toneladas de marihuana, así como 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetamina. En un tercer y cuarto inmueble que al parecer eran utilizados como bodega, fueron aseguradas 13 armas de fuego cortas, 7 armas de fuego largas, un tubo lanzacohetes, 17 cargadores de arma larga y 37 de arma corta, además de 1,520 cartuchos útiles y 5 granadas. En dicho operativo estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, apoyados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al mando de su titular Omar García Harfuch, así como la Procuraduría General de Justicia, a través de la Policía de Investigación con 90 agentes.